Siguiendo con el programa, vamos a escuchar ahora al doctor Raúl Enrique Morales con el trabajo Miasma Subyacente. Muy buenos días, agradezco la oportunidad de poder hablar de este tema. Bueno, como hemos visto desde el principio de la reunión de grupos foráneos en base a lo miasmático, nos hemos dado cuenta que cada tema puede ser tan extensamente desarrollado como el tiempo que tengamos para hacerlo. Entonces, los trabajos están realizados bajo un punto de partida, bajo un principio sobre el cual todos podemos partir y comprender, porque cada uno, obviamente, los maestros y los distintos médicos tendrán diferentes conocimientos y experiencia en base a cada tema. Entonces, lo realizamos en base a un punto que lo que consideramos todos los que estudiamos en la escuela miasmática podamos comprender y partir de ahí para desarrollar futuros trabajos en profundidad en este sentido. Entonces nos toca hablar del miasma subyacente. Vamos a introducirnos, como ya han hecho distintas introducciones, pues tenemos que hablar de lo miasmático en general, aunque sin desviarnos porque pues ya fue mencionado en otros trabajos. Solamente decir que hay que situarnos en el trabajo y en el desarrollo principal del maestro proceso, que es el punto culminal de una evolución de distintos autores y pues de la historia de la medicina propia, tomando en cuenta lo miasmático, y estamos hablando en este terreno de nuestra escuela. El objetivo del trabajo es definir el concepto de miasma subyacente, mencionar aportaciones de los autores sobresalientes en el campo, como lo es el maestro Hahnemann, obviamente, Kent y maestro Proceso Sánchez Ortega, ejemplificar con un caso clínico la relevancia del miasma subyacente y las evidencias de los errores frecuentes durante la prescripción. Bueno, esta definición es una integración de la información que nosotros manejamos y estudiamos, que es aquel que en un momento existencial dado se encuentra por debajo del que representa el miasma predominante. Vamos a ir desarrollando y desglosando un poco esto, porque no es una definición textual que haya puesto el maestro proceso en algún punto del libro. Hahnemann y el miasma subyacente. Entonces todo comienza desde Hahnemann y su obra de enfermedades crónicas, donde nos empieza a hablar acerca de lo miasmático en general. Hahnemann empieza a darse cuenta de varias cosas, sobre todo con lo que él consideraba los tratamientos para enfermedades crónicas que volvían. Textual: y fue entonces cuando caí en la cuenta de cuál era la razón del continuamente repetido hecho de que las enfermedades crónicas, después de eliminarse, el hecho de eliminarse pues era de tratarse relativa, por medio de la homeopatía, una y otra vez de la manera, la mejor manera por los medios comprobados hasta el presente, siempre vuelven a aparecer en forma más o menos variada y con nuevos síntomas, o se presentan de nuevo una vez al año, ¿no? Las primeras observaciones. Y posteriormente Hahnemann aclara, en este mismo sentido de ir observando este fenómeno, que el médico, incluso el homeópata bien entrenado de esa época, solo veía una parte del total de la enfermedad, aunque se presentara con distintas formas. Y que decía que de ninguna manera, Hahnemann recomendaba que de ninguna manera se debía tratar de forma distinta, como enfermedades distintas o aisladas una de la otra. Son las primeras observaciones, dando lugar a pensar que había un fondo o algo que sostenía todas esas distintas manifestaciones que en esa época se tomaban como distintas enfermedades, que al final no se curan, ¿no? Y comentando un poquito más de esto, pues era parte de las inquietudes de Hahnemann, porque finalmente no se lograba la curación real, a pesar de utilizar el principio de los semejantes de una manera pues buena, ¿no? O aceptable. ¿Qué nos dice Kent sobre el miasma subyacente, ya orientándonos a lo que nos interesa en relación a la escuela miasmática que manejamos nosotros? Es que Kent describe la actividad del miasma subyacente de una forma indirecta. No nos dice que es exactamente el miasma subyacente, pero en su 12ª observación enuncia que los síntomas toman una dirección equivocada.
Es decir, que si toman una dirección equivocada es que hay una dirección correcta en la que se supone que deben de evolucionar los síntomas con el tratamiento, hablando de enfermedades crónicas. El ejemplo que propone Kent pues son los reumatismos, ¿no? Que se dirigían los tratamientos hacia los síntomas localizados y que generaban una dirección equivocada hacia... el ejemplo claro de esta observación es cuestiones cardíacas, ¿no? Es decir, cuestiones obviamente más profundas y más importantes, menos localizadas. Entonces desde ahí empieza el maestro Kent después de la primera prescripción, observar en esta 12ª observación que había una dirección equivocada de los síntomas, generando un estado agravado o un estado mayormente patológico al iniciar. Kent menciona la dirección refiriéndose a la ley de Hering. Ya hay puntualizaciones acerca de esto de la ley de Hering, que aunque no es un principio, se toma como una guía que podemos seguir para el tratamiento. El maestro profesor Sánchez y el miasma subyacente lo menciona en varias partes, pero queda mucho más claro en la tercera observación del maestro proceso después de la prescripción, que es la que corresponde a la 12ª de Kent. Hay un alivio o una mejoría de los síntomas sobre los que el médico fijó su atención, pero equivocadamente. Entonces, para empezar, uno de los primeros errores es observar que existe el factor del médico, ¿no? Que es el que fija la atención sobre síntomas equivocadamente y que de ahí deriva un alivio o mejoría de estos nada más, ¿no? Alivio de los síntomas más sobresalientes con la aparición de localizaciones más profundas. Es algo que está apoyado también por lo que dice Kent, que toman una dirección incorrecta. Si se dan cuenta, ahí en lugar de ir mejorando, pues obviamente vamos generando, porque es a través de la prescripción que se genera este estado de profundidad en la patología. Es decir, que no es una evolución natural, ¿no? Dice el maestro proceso, porque estas son palabras textuales, que formamos nosotros como médicos un cuadro sintomático y prescribimos conforme a eso. Nos parece poco importante o nos olvidamos de otros síntomas mentales y de lo general. Nos olvidamos de lo miasmático, pues, y prescribimos conforme a esos síntomas que nosotros consideramos que eran los adecuados. Y bueno, en este punto voy a hacer un pequeño paréntesis porque es algo de lo que es frecuente, incluso entre los que estudiamos en la escuela miasmática procesiana, el hecho de dirigir tratamientos a lo que nosotros consideramos que es lo importante o lo adecuado, sin tomar en cuenta esto, por muchos motivos. Ahorita vamos a explicar eso, ¿no? Si dirigimos nuestro tratamiento hacia síntomas localizados y de poca importancia, pues podemos generar una profundización de la enfermedad. Continúa el maestro proceso diciéndonos que el medicamento aparentemente similibum, que solo es semejante a los síntomas que nosotros consideramos, actúa y la naturaleza reacciona conforme a él y se atenúan estos síntomas agudos. Dice el maestro, se atenúan, no dijo se curaron ni se eliminaron, solamente dice se atenúan estos síntomas agudos, ¿no? Entonces nosotros seleccionamos nuestro medicamento en base a esos síntomas y obviamente se dirigen hacia eso que nosotros considerábamos que era lo adecuado a tratar. En este caso, la gráfica muestra que el tratamiento solo cubre lo que nosotros consideramos como el miasma predominante, sin observar el miasma subyacente. La mejor forma de aprovechar esto es de hacer un caso clínico sintético real de nuestros archivos de evidencia para comprenderlo de una mejor forma, porque es algo de lo que más frecuentemente se presenta en nuestra consulta
y donde más frecuente nos podemos equivocar, ¿no? En este caso es un niño de 8 años de edad, con un historial de supresiones, es de lo más frecuente también, ¿no? Durante los 3 primeros años de su vida, hacia los síntomas respiratorios crónicos de tinte predominantemente psicósico, los cuales, a pesar de estos intentos de supresión alopática, no han desaparecido por completo. Es decir, que sigue mal y tiene todavía manifestaciones a pesar de estas supresiones o estos intentos de supresión. Es algo de lo más frecuente en la consulta. Yo creo que es un alto porcentaje de lo que recibimos, ¿no? Niños alérgicos, niños con lo que denominan en pediatría infecciones de repetición, etc., ¿no? En los antecedentes serofamiliares, por la rama paterna, una predominancia psicósico-sifilítica de ambas partes. En la rama de los abuelos maternos, un poco de SORA y psicosis plena en el abuelo materno, que derivan en un padre 2-3, en igualdad de actuación de los miasmas en este sujeto, y la madre con una predominancia sifilítica con un tinte 2, dando al paciente una mezcla sifilítica, psicósica. Esto es en base a los síntomas y no es una deducción, es lo que tenemos de evidencia de los síntomas. Entonces, concuerden. El momento existencial del paciente vive un momento existencial que abarca toda su vida, todos sus 8 años, con los siguientes síntomas. El ser niño, pues obviamente no tiene mucho tiempo de desarrollar en su vida patología por la misma limitante del tiempo. Sin embargo, trae sus antecedentes, que es lo que hemos venido aprendiendo en esta reunión, de que se deben de tomar en cuenta los antecedentes. No se deben de despreciar, tomando en cuenta únicamente lo que ha vivido el niño, sino también su carga en sus ayeres y antieres. Para resumir, obviamos el interrogatorio y el trabajo de orden de los síntomas. Este niño tiene entre sus síntomas particulares, que en realidad son los que lo llevan a la consulta, lo clásico: mocos, secreción verdosa nasal, verrugas alargadas en la cara, tos por la tarde, tos floja por la tarde, dolor de garganta punzante al deglutir, dolor punzante de cabeza en la frente que mejora al aire libre. El niño, por su edad, ya puede expresar la localización y las modalidades, por eso es que están así los síntomas. Los síntomas generales es que agrava por el frío, insomnio por calambres en las pantorrillas. En síntomas mentales, temor a la muerte, furia alternando con convulsiones por la noche y deseos de matar. Ahorita vamos a explicar por qué estos síntomas tan extremos, ¿no? Pero esos son los que tienen, ordenados por localización y jerarquización. Si ordenamos todos los, por miasma, los síntomas de este paciente, vemos que los psicósicos tienen una predominancia aparente porque son más numerosos y son un poco más llamativos al ojo de los familiares del paciente y de otros médicos. Tiene temor a la muerte, bueno, aquí están, ya los dije, pero estos son los psicósicos, estos son los sifilíticos, y los sóricos, pues el único claro es el que se queda por el frío. Y en este esquema podemos ver la predominancia por colores. Fíjense, al tratarse de un niño que fue llevado a la consulta por su madre, quien al ser la responsable del menor, exigió que fueran atendidos los síntomas más molestos que ella consideró que eran los más importantes y los cuales enlistó, porque ni siquiera lo dejó a la opinión del médico. Dijo: quiero que le quiten los mocos, me molesta la tos, no deja trabajar, me molesta como papá, esas verrugas se ven muy feas. Y el niño pues ya dice que le duele su gargantita y que tiene dolor de cabeza en la frente, que mejora el aire libre. Entonces, eso quiero que atienda usted, doctor. Primer error, ¿no? Entonces, podemos escuchar, pero no ceder. Este grupo de síntomas fue tomado por el médico inexperto para la prescripción. ¿Por qué? Por muchos factores que pudiéramos estudiar en otro tema, ¿no? Como
la aparición del familiar, la inexperiencia del médico, la falta de conocimiento de lo miasmático y una serie de factores que pudiéramos desarrollar después con intención de evitar este tipo de comportamientos. Pero bueno, sobre estos síntomas que son, si se dan cuenta, localizados y exonerativos y superficiales, ¿no? Este grupo de síntomas que fue tomado por el médico inexperto, además de estar conformado solo por síntomas particulares y superficiales, fue relativamente suprimido. Ya estamos hablando del médico homeópata, ya que no todos desaparecieron ni mejoraron, pero además, pasando unos días, se agregaron 3 síntomas al cuadro inicial, porque obviamente como no mejoró a la orden o a la exigencia de la mamá, pues regresó a ver qué estaba pasando, y se agregó que el niño se mostraba muy impaciente por la tarde, con transpiraciones abundantes, no localizadas ya, sino en todo el niño sudaba, notablemente después de comer, y diarreas matutinas, todos esos días. Entonces, ¿cuál fue la evolución tras esa prescripción y esta observación que hizo la madre con los síntomas nuevos? Pues es la siguiente, que estos síntomas iniciales, que eran los que habíamos enlistado y seriado, que era el estado que predominaba según nosotros en ese momento, se convirtió ahora en este estado, que son prácticamente los mismos, más los que les mencioné que aparecieron después de la prescripción, y que es la impaciencia por la tarde, las transpiraciones y la diarrea, ¿no? Entonces no solamente no mejoró, sino que está peor, tiene una carga de síntomas en su estado existencial más agravada. El análisis, bueno, en el caso estudiado se pudo determinar que el momento existencial estaba conformado por una condición miasmática de predominancia psicósica aparente, seguida de la sífilis y por último de la SORA, obteniendo un esquema gráfico de proporciones que quedaría de la siguiente manera. Así, ¿no? Este era el miasma predominante por volumen de síntomas, este es el miasma subyacente y también, ¿no?, que es subyace porque está debajo de estos dos, no son capas, perdón, de estas dos predominancias miasmáticas. ¿Cuál hubiera sido el verdadero objetivo en este caso? En este punto quiero detenerme un poco porque al hablar del miasma subyacente no es hablar de un protocolo de pasos, sino de observar el caso en el que estamos parados para decidir qué se tiene que hacer. Ahorita haré unas puntualizaciones. En este caso, el verdadero objetivo era en realidad el miasma subyacente, que estaba conformado por un grupo de síntomas sifilíticos de este momento existencial y que el verdadero homeópata con visión de lo miasmático y de lo constitucional lo hubiera hecho, ¿no? Que era el insomnio por calambres en las pantorrillas, furia alternando con convulsiones por la noche y deseos de matar. Aquí veo también puntualizaciones. Tenía temor a la muerte porque había escuchado que un tío de él se había muerto por neumonía y él asociaba la neumonía con estos síntomas respiratorios de inflamación de las vías aéreas, todas secreciones, con lo que él tenía. Pero también esos pensamientos que aparentemente son psicóticos están sostenidos o están influenciados por su miasma subyacente, que al parecer pues no es algo gestado durante su corta vida, sino desde los antecedentes, que ya manifiesta también síntomas sifilíticos claros, bueno, ya en el miasma subyacente, que son importantes, ¿no? Porque además de que tenía miedo, tiene deseos de matar, miedo a la muerte y deseos de matar. Se enoja llegando a la furia, alternando con convulsiones por la noche, que en neurología había sido valorado como epilepsia de algún tipo, pero pues a nosotros eso no nos orienta mucho, ¿no? Y las conclusiones, la mayor claridad acerca del miasma subyacente nos la presenta el maestro Proceso en su tercera observación, correspondiente a una ampliación o una explicación de la 12ª de Kent, donde concretamente nos advierte lo que se logra en esta observación, que es en realidad suprimir algunos síntomas, porque no se observó el miasma subyacente, que es el que realmente sostiene la patología por su relevancia en síntomas y su carácter constitucional y obviamente su enfoque miasmático. Puede haber implicaciones dependiendo del caso.
Lo que siempre tenemos que hacer es observar el miasma subyacente para hacer un pronóstico también. Hay muchos ejemplos que pudieran derivar de este tema de miasma subyacente, pero creo que con esta pequeña aproximación podemos empezar a estudiar más, y de hecho el siguiente tema va a ser expuesto por una compañera de Oaxaca, complementando con otro caso, un ejemplo ya en adultos. Entonces, la bibliografía, y agradezco su atención.